Hola queridos estudiantes, a continuación vamos a hacer una síntesis muy resumida de algunos aspectos que analizamos durante el primer semestre en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, específicamente sobre los textos narrativos, ¿ok? Bueno, sabemos que hay distintos tipos de textos, nosotros los clasificamos en literarios y no literarios. Los literarios pertenecen al arte, por lo tanto su enfoque es muy estético del lenguaje. Su objetivo principal es que el lector disfrute de la estética del lenguaje, entretenerlo con la belleza de nuestro idioma. En cambio, los textos no literarios, son más bien objetivos, su propósito va orientado con otro enfoque, con un uso más objetivo del lenguaje, no tan decorado, no tan estético. Pueden ser para informar, para convencer, con distintos objetivos, pero ahora nos vamos a centrar en los literarios, ¿ok? Sabemos que dentro de los textos literarios están, o la clasificación que nosotros hemos hecho, mejor dicho, es en textos narrativos, líricos y dramáticos, ¿cierto? Los narrativos relatan una historia, los líricos expresan sentimientos a partir de la poesía, y los dramáticos son estos textos hechos con formato de diálogo que son, el objetivo es ser interpretados por actores en un escenario. Nos vamos a quedar en los textos narrativos, aunque durante este semestre hemos visto características de los tres tipos de textos literarios, hemos visto también textos no literarios, hemos hecho comprensiones lectoras como siempre, combinando textos de distintas características. Pero ahora, para este resumen, como hemos dicho que nos vamos a centrar en algunos aspectos solamente, nos vamos a quedar con los textos narrativos, ¿ok? Es decir, aquellos que tienen por objetivo relatar una historia, una narración. Estos textos tienen una estructura muy clara. Tienen un inicio, un desarrollo, donde se encuentra el problema, y un desenlace donde se soluciona el problema. Vamos a ver algunas características o las principales características de esta estructura, de cada una de las partes de la estructura de los textos narrativos. En el inicio se presentan los personajes. Por supuesto no se dice, este es el lobo, esta es la caperucita, sino que se presentan a partir del mismo relato, a través del mismo relato, ¿ok? También se presenta dentro del mismo relato el lugar o el ambiente físico donde se va a desarrollar los hechos. Y, por supuesto, se describe el principio de la historia. Cuál es la relación entre los personajes, en fin. A continuación viene el desarrollo. Y en el desarrollo surge el problema o nudo del conflicto de la narración. Aquí los personajes se enfrentan a un problema, por eso hablamos a veces de conflicto. Y a partir de ese problema se van a desarrollar las acciones de los personajes. A veces, cuando son textos narrativos más complejos, más extensos, puede que se solucione un problema, surja uno nuevo y la solución a ese nuevo problema y así sucesivamente. En el final, encontramos el desenlace que encontramos, bien digo, la solución a este conflicto. A partir, por supuesto, de las acciones de los mismos personajes. ¿Ok? Esta es la estructura interna de los textos narrativos. También hemos visto durante este semestre como características muy importantes que el narrador en un texto narrativo es el que relata la historia, ¿cierto? Hay distintos tipos de narradores, también los vimos, que participan de la historia como personajes, o sea, están contando la historia en primera persona, como también narradores omniscientes, narradores que están como de alguna manera viendo esta historia desde una posición privilegiada, desde un ojo externo, en tercera persona. También en el cuento están los personajes que realizan las acciones, ¿cierto? Estos personajes son caracterizados dentro de la historia, y estas características son tanto físicas, que son aquellas del aspecto externo de los personajes, como psicológicas, que tienen que ver con su modo de pensar, modo de actuar, de sentir, en fin. Esas son las características físicas y psicológicas. Y nosotros sabemos que generalmente
para identificar o para mencionar características, usamos adjetivos y adjetivos calificativos, ¿cierto? Bueno, dentro de los personajes siempre hay uno que destaca, que es el que realiza las acciones más importantes dentro de la historia, o también al que le ocurre principalmente la historia. Ese es justamente el personaje principal, ¿cierto? El resto de los personajes se llamarán personajes secundarios. Los personajes, como lo decíamos, tendrán sentimientos, tendrán deseos, tendrán motivaciones, tendrán características, todas estas se engloban en las características psicológicas, aparte de las características físicas, ¿cierto? Y estas motivaciones y sentimientos son los que los van a llevar a realizar las distintas acciones dentro de la historia. Ahora, dentro de la historia, dijimos, se suceden una serie de acciones. Y estas acciones se llaman verbos. Por lo tanto, las acciones las vamos a ir conociendo en la historia a través de la utilización de palabras clave llamadas verbos, ¿cierto? Por lo general, los cuentos están narrados en tiempo pasado. Érase una vez, hace mucho tiempo, etc. Por lo tanto, los verbos que se van a utilizar a lo largo de toda esta historia van a estar generalmente conjugados en tiempo pretérito o pasado. Ahora, hay que tener muy clarísimo, clarísimo, que los verbos deben siempre ser coherentes con los sustantivos, con el sujeto de la oración, ¿cierto? Coherentes nos referimos tanto en género, femenino o masculino, como en número, ya sea singular o plural. Todo eso, yo sé que ustedes lo saben, lo hemos visto en detalle, no solamente este año, también en años anteriores. Entonces, este es un simple recordatorio. Ahora, dijimos que para la comprensión lectora, cuando nosotros analizamos los textos narrativos para responder preguntas, ya sea en una prueba o sea en una actividad de comprensión lectora, nos vamos a encontrar con tres tipos distintos de preguntas, ¿cierto? Ustedes tienen eso registrado en sus cuadernos, recuerdan. Vamos a encontrarnos con las preguntas cuya respuesta es literal, es decir, la respuesta yo la encuentro tal cual en el texto. Yo podría subrayar la respuesta y en un Word, si yo estuviera trabajando en Word, podría copiar, pegar la respuesta. Así de literal. Eso quiere decir literal. También nos vamos a encontrar con unas preguntas que nos ofrecen un nivel un poquito superior de complejidad, que son las preguntas inferenciales. Muy importante recordar que las preguntas de tipo inferencial, las respuestas siempre van a estar en el texto. Lo que pasa, a diferencia de las literales, es que no están tal cual como yo las estoy buscando. Es decir, no me van a preguntar en qué estación ocurren los hechos ocurren en primavera. No, voy a encontrar pistas que me van a indicar con absoluta claridad, con absoluta certeza, cuál es la respuesta. Pero yo tendré que redactar esa respuesta a partir de mi análisis de esas pistas, ¿cierto? Ustedes podrían, como estrategia de trabajar este tipo de preguntas y respuestas de tipo inferencial, subrayar las pistas. Y a partir de esas pistas, armar una respuesta analizando todos esos datos. Pero hay un tercer tipo de preguntas que nos encontramos frecuentemente en las actividades de comprensión lectora, ya sean evaluadas de manera sumativa, formativa, en fin, que son las preguntas valorativas, o de opinión también se llama, porque precisamente apuntan a cuál es tu opinión respecto de las acciones de los personajes, de las motivaciones de los personajes, qué harías tú en el lugar de los personajes, qué te parece a ti aquello que al personaje le gustaba o le disgustaba, en fin. En este tipo de preguntas es muy importante responder desde tu consideración, opinión, juicio personal, pero siempre, considerando elementos del texto. A mí me parece bien porque, y tomo algunos elementos del texto que respalden mi opinión. A mí me parece mal porque tomo algunos elementos de la historia
para respaldar mi opinión. Generalmente en este tipo de preguntas se dice justifica o explica por qué. Y también se han dado cuenta ustedes que este tipo de preguntas generalmente no se evalúa de acuerdo a que tú respondas sí o no. No es eso lo correcto o lo incorrecto. Lo correcto o lo incorrecto generalmente en este tipo de preguntas y de respuestas está en el argumento, en el detalle que tú des acerca de por qué crees eso. Terminamos así este resumen muy breve, muy sintetizado, muy sintético de algunos aspectos que estudiamos durante este semestre, especialmente relacionados con los textos narrativos y el análisis de este tipo de textos. Por supuesto que nos seguimos viendo en clases, analizando muchos más aspectos de los textos, de la escritura, del discurso, de la expresión y comprensión oral, y otros aspectos muy interesantes porque el lenguaje abarca todo. Y esas son las infinitas posibilidades de nuestra asignatura, así que nos seguimos viendo. Chao.